Listo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Preparen sus mentes que me voy a comunicar con ustedes a través de la telequinesis. Para hablar. Bien, a ver. Bueno, les cuento. Esta es nuestra última clase académica. O sea, que ya no nos vamos a volver a ver sino hasta la última clase, que sería el 30 de septiembre. Y básicamente esa clase no es académica porque ya es para posiblemente ustedes justifiquen su trabajo final, que ya después les contaré de qué trata. Pues es muy sencillo. El trabajo final tiene que ver con que ustedes pongan en práctica lo que vieron y lo enseñen a alguien, lo graben y después lo justifiquen. Sencillo, ¿o no? Pero lo que vimos a nivel práctico, Todo. todos no vamos a grabar 6 meses de conocimiento. No, a ver. Sí, no, ustedes van a organizar una clase, van a compartir con alguien de acuerdo a su necesidad, ¿no? Porque si van a darle la clase a un adulto mayor, pues va a ser bajo ciertos parámetros. Si tienen una persona que ya hace gimnasia, pues van a tener otros parámetros de los recursos que tienen ustedes, porque precisamente de eso se trata, de que tomen y echen mano de lo que ya ustedes han estudiado y lo pongan en la realización. ¿Sí? Entonces, básicamente esta es la última clase. Bien, entonces hoy vamos a charlar un poquito del tema de hoy y compartir al final un poco de los temas que hemos visto hasta el momento en relación a lo que es mi línea de acción con ustedes y hacer un cierre, porque ya el próximo mes pues ya yo no sé, yo le di play. Amiguis. Vale, entonces, ¿cómo les fue entonces en el paseo, en el retiro? ¿Sí ya la pasaron bien? ¿Qué tal la Joma? ¿Y las prácticas? ¿Cómo les fue con Loira? Muy bien. Me perdí esa práctica de... ¿Cómo era que llamaba? No. Tenía un nombre la práctica que íbamos a hacer. Me olvida en este momento. ¿No qué? Muñequita vudú. Ah, sí, sí, pero ese era el programa que tenía, pues, de lo que yo...
como estaba dentro del cronograma de la formación del retiro. No, porque hoy teníamos este tema que es un tema importante, que es básicamente concluyente de todo lo que hemos visto. Pero sí, podemos sacar un tiempo. De hecho, quería también compartir una joma hecha por mí con ustedes. Pero eso lo podemos... ¡Wow! Ese piso está re sucio. Bien. Entonces, miren, el módulo de hoy es guía interno. ¿Qué entienden ustedes por guía interno? Yo lo he tocado muchas veces, ¿no? Entonces, alguna idea tendrán. Intuición, correcto. O sea, tercer chakra, ¿no? Sí. Recuerden que esto tiene que ver con la intuición. ¿Qué más? ¿Qué es el guía interno? Ya. A ver, si personificáramos el guía interno, ¿quién pensaría ustedes que sería el guía interno? ¿Qué dijiste? Vale, yo. Entonces, el guía interno, por ejemplo, desde la física cuántica, hay un experimento que lo vimos en el paradigma de la realidad, que tenía que ver con el doble cuántico. ¿Sí se acuerdan? Que lo hablamos, y que hablábamos de que el doble cuántico implicaba que, de alguna manera, partamos de esto. Vamos a retomar temas que ya hemos visto. Recuerdan que en algún momento vimos el concepto de alma, ¿cierto? ¿Vale? ¿Cuáles son las 3 cualidades del alma? Básicas. Sat, Chit, Ananda. ¿Qué traducen? Ajá. Sat. ¿Qué es Sat? Hablamos que las 3 cualidades eran. Una importante es la cualidad de la eternidad, ¿cierto? Y la otra nos habla acerca del conocimiento, ¿sí? O sea que sería Sat, conocimiento o sabiduría, Chit, eternidad, Chit también viene de Shita, y Ananda, estado de bienaventuranza. ¿Vale? Pero entonces estamos diciendo que de por sí el alma ya tiene todo. O sea, porque si tiene conocimiento, tiene sabiduría, lo único que hacemos es aflorar ese conocimiento, esa sabiduría. Entonces, en términos etéricos o en términos cuánticos, nosotros habitamos en todo, en el todo, y de alguna manera, como una antena de radio, sintonizamos estos cuerpos y los habitamos. Pero habita una parte de nosotros, de nuestra existencia. Digamos que esa es la parte más terrenal, pero hay una parte que también de alguna manera queda en lo etérico, y es ahí donde está también el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de intuición,
estamos diciendo que ese doble cuántico ya tiene todo el conocimiento. Por tanto, que tenemos la sabiduría para responder ante todas las retos o dificultades que se nos presenten en la vida, ¿cierto? Entonces el guía interno termina siendo mi doble cuántico, que si tengo la capacidad de canalizar o entrar en un estado de meditación, de conexión, donde yo me sintonizo como un radio a eso que soy como un ser universal y canalizo toda esa información, ¿no? Por eso hablamos de que hay unos registros akáshicos donde está toda la información y esos registros, pues esa información yo puedo acceder a través de esa conciencia que se logra a través de estados meditativos. O sea que el guía interno terminaría siendo mi yo superior, en otra dimensión. ¿Sí? Perfecto. En algún momento vimos otras culturas y mencionamos otros saberes, como el Kybalión o como los estoicos, que de alguna manera también preservan y conservan un conocimiento que termina convergiendo en la misma idea que nos presenta el conocimiento védico acerca de lo que somos como almas, ¿cierto? Entonces, todos estos conocimientos nos muestran como diferentes formas de ver o diferentes lentes en los que podemos ver la misma verdad. Se hace importante de alguna manera que podamos acceder a ellos, porque de alguna manera, como somos tan diversos, tenemos, así como cuando decimos soy matemático, soy lógico, soy kinestésico, ¿cierto? Tengo maneras de conectarme más fácil de una u otra. Entonces también las tradiciones también nos permiten eso, ¿no? De pronto me siento más identificado por una frase o por un conocimiento del Kybalión y por ahí aprovecho y canalizo o conecto. Entonces, en esta tradición que estamos estudiando hoy, tiene que ver con culturas ancestrales muy cercanas a nosotros. Ya no nos fuimos al Egipto, ya no nos fuimos a India, y no nos fuimos al sistema occidental a través de lo cuántico, a través de la neurociencia, sino que nos vamos de un conocimiento muy cercano en relación a nuestras raíces genéticas también, ¿no? Que son las tradiciones antiguas. Los mayas en algún momento fueron culturas, o siguen siendo en el tiempo, que también tienen un conocimiento, ¿vale? Entonces el video que está allí, Creer es Crear, es un documental hecho por un mexicano, donde él narra su experiencia en razón a ese paradigma de la realidad y cómo él, a través de un viaje de introspección, de viajar hacia adentro, guiado por una tradición maya, logró despertar y de alguna manera comprender desde la realización y desde el sufrimiento, pues toda esa sabiduría y ese conocimiento que... Entonces él llevó en práctica, digamos, ese conocimiento y básicamente lo que hace el video es mostrarnos un poco la experiencia desde su propia vida y la de su familia. De alguna manera, si recordamos las clases anteriores, que tienen que ver precisamente con el paradigma de la realidad
o de la salud, pero básicamente este es el punto central y tiene mucho que ver en relación con lo que iniciamos en nuestra formación de yoga, porque de alguna manera hay una expectativa muy marcada que vincula más estrictamente en una idea inicial a que el yoga tiene un mayor componente físico y desde allí de alguna manera realizamos y tenemos un resultado. Ese es un gran reto de las formaciones, ¿cierto? El tema de cómo lo que hicimos en la formación, cómo tuvimos un componente de filosofía, de psicología, de estudio de la mente, ¿cierto? Donde precisamente lo que buscábamos era no solo presentar esa idea de paradigma, sino de alguna manera también obtener un resultado de cambio y de transformación frente a nuestra realidad. Solo así podemos también hablar de una realización. No es posible una transformación desde lo físico. La postura, como ya lo mencionamos en algún momento, y si ustedes se dieron la oportunidad de estudiar los aforismos de Patanjali hace 2000 años, mencioné que hay un aforismo que habla estrictamente como la asana es el medio a través del cual nos permite llegar a un estado de meditación. O sea que la meditación tiene un propósito. Entonces, el mayor proceso que hacemos en el yoga es un proceso interno. Por eso titula el yoga un viaje al interior del ser. Porque en realidad la transformación real es al interior y que se ve obviamente reflejada en lo físico, pero el físico termina siendo un resultado del movimiento interno. No es posible, y lo debo dejar en claro, no es posible desde un proceso físico lograr un proceso de transformación. O bueno, hasta ahora yo no lo conozco. Tal vez si le pregunto a un gimnasta o a alguien que se dedique a la parte física, ¿qué tanto puede? Pero en realidad desde la visión del yoga, el yoga como tal es un proceso de transformación interna. Y este es el gran reto del proceso de transformación. Cambiar o al menos replantearnos paradigmas. ¿Saben qué es un paradigma, cierto? Entonces, cambiar un paradigma básicamente es también un poco la idea de cambiar un sistema de creencias. Si recuerdan que cuando vimos en el Ayurveda y en el árbol lo complejo que puede ser un sistema de creencias. ¿Por qué? Porque es yo 40 años atrás, o sea, durante toda mi vida he tenido un patrón de comportamiento matizado por un sistema de creencias. O sea que si yo voy a romper y transformar eso, mi transformación no se va a lograr en 8 días, ni en 20, ni en 2 meses. Casi que podríamos decir, desde lo físico sería un proceso de transformación casi igual al tiempo equivalente a lo que yo estuve en un sistema de creencias. Por eso vimos en Paradigma de la Realidad cómo desde lo cuántico yo puedo acelerar procesos de transformación porque no estoy desde lo físico bajo un esquema de pensamiento donde yo moldeo la realidad a través de un modelo de pensamiento, es esto, yo soy rico, yo soy millonario, sino entro a otra dimensión que le llamamos física cuántica, donde desde lo cuántico, que sería la parte etérica, yo puedo acceder y puedo transformar la realidad porque eso cuántico, eso etérico, está libre del tiempo y el espacio. Entonces ya no tengo que esperar 40 años más para transformarme, sino puedo
agilizar esos procesos. De allí la idea de que para romper ese paradigma teníamos que conectar la mente, que básicamente a nivel funcional está el pensamiento, y conectar con una emoción, para que solo así logremos desde esa coherencia poder entrar a ese campo, donde no solamente estoy por una energía del pensamiento creando, sino que tiene insuflado una fuerza interna que viene de la emoción misma. Hay un poeta que ya murió, de Uruguay, se llama Eduardo Galeano, me imagino que lo conocen. Tiene una entrevista muy corta en YouTube. Le preguntaban acerca de algo, pero bajo la definición de cómo él se podía llamar, o lo llamaban intelectual. ¿Sí? Entonces él planteaba que era abominable pensar, o sea, él lo sentía como insulto que le dijeran intelectual, porque intelectual opera solo la razón, y si yo opero desde la razón y descuido la emoción, él decía era peligroso, porque era como el ejemplo de los grandes líderes como Hitler, que si bien eran inteligentes y razonaban, al desconectarse lo emocional, pues el resultado es, digamos, destructivo. Entonces él hablaba de que él era una razón, pero también era una emoción, un cuerpo, una sexualidad, era un todo, y que él tenía que integrarlo para darse cuenta de su experiencia. Por eso en el camino del yoga a veces llegamos a pensar que la idea es separarnos de la realidad para interiorizar, y en realidad no consiste en separarnos de la realidad, sino yo cómo aprendo a operar mi realidad desde lo que soy, como esencia, como alma. Entonces miren la frase inicial, que a veces es contraria de pronto a nuestra metodología de aprendizaje, porque nosotros pensamos que creamos, y después de la creación, o sea, lo que ya tenemos como creado, entonces yo ya puedo decir, yo creo, o sea que yo creo en esta casa porque la estoy viendo y porque ya está hecha, ¿cierto? Un poco como dándole realidad a lo que virtualmente yo conozco, porque lo estoy sintiendo a través de mis sentidos. Y el orden es inverso, el orden es creer para crear. O sea, que yo primero creo desde el aspecto de creer en algo sin que todavía ocurra, como lo vimos en el efecto Isaías, y conecto sentimiento, emoción y pensamiento para que a través de esa fuerza que es creer, yo pueda crear, ¿cierto? Creo la realidad que de alguna manera yo quiero, pero yo quiero no desde el ego, sino desde el alma, o desde lo que yo soy como ser sintiente. Entonces la frase dice, creer es crear. Este paradigma es una forma de vida para los mayas, que creía que pensamientos y emociones tienen fuerza propia para cambiar nuestra realidad. Entonces miren que es lo mismo que estaba hablando cuando estudiamos el efecto Isaías, y es lo mismo que está hablando de la Ayurveda, cuando vimos mente, inteligencia y ego, y cómo desde esa mente, inteligencia y ego, yo también voy a creer para crear. Entonces nuevamente, yo debo transformar
mi visión del mundo de tal manera que yo le dé más valor, tal vez a lo que no veo, pero sé que existe. Entonces, ahí es cuando entramos en definiciones, por ejemplo, desde el amor. ¿Quién puede ver el amor? ¿Quién lo puede tocar? O sea, dentro de nuestra percepción de los 5 sentidos, el amor no podría ser percibido, ¿cierto? Porque no lo podemos percibir a través del tacto, a través de la vista. Entonces, ya eso es un cambio de paradigma donde yo le estoy dando valor ya no a lo que yo creo por mis sentidos, sino lo que yo creo por intuición o por guía interna. Entonces, cómo yo potencio mi capacidad de guía interno para darle valor a lo real, que termina siendo en el Ayurveda la visión del ego, cuando definimos el ego en 2 variantes. ¿Sí recuerdan qué significa ego? Ahankara. Pero ¿qué significa ego como tal? ¿Qué era ego? Ajá, identificación, ¿cierto? O sea que también le llamamos la máscara, pero también le llamamos la personalidad, que tiene que ver con nuestro carácter. Por eso llegamos a pensar que nosotros somos esto. ¿Por qué? Porque como es parte de una personalidad creada por un sistema de creencias, entonces por eso digo yo soy, desde una visión del ego. Y el Ayurveda nos dice que entonces hay 2 variantes dentro del concepto dual del ego. Lo vimos, un ego verdadero y un ego falso. ¿Por qué verdadero y por qué falso? ¿Qué es ego verdadero? Si ego es identificación, ¿dónde nos encontramos como sociedad? En un ego falso. Ajá. O sea, en términos generales, como humanidad, podríamos decir que cada individuo está en la identificación del ego falso. ¿Por qué? Porque esa fue el desarrollo de nuestra educación humana, donde proyectamos la verdad de la realidad que vemos y que percibimos afuera. O sea que nos percibimos o nos identificamos con el cuerpo pensando que yo soy el cuerpo y yo soy las creencias que he heredado o he aprendido. ¿Y por qué es falso? Porque si bien es una identificación, esta identificación es falsa porque no hace parte de mi naturaleza real. ¿Por qué no hace parte de mi naturaleza real? Porque aquí todo es efímero. Mi cuerpo es efímero. Mi casa es efímera. Mis cosas son efímeras. La materia es efímera. Inclusive las relaciones que establecemos con nuestros seres queridos son efímeras, porque se van a morir y yo me voy a morir y hasta ahí va a llegar. ¿Y qué sería el ego verdadero? La identificación que el yoga nos invita a lo que realmente somos. ¿Y qué realmente somos? Pues lo que hemos venido estudiando, ¿cierto? O sea que yo soy un atma que tiene 3 cualidades y entonces yo voy a dedicar toda mi atención a cultivar esta realidad. Y si yo voy a cultivar esa realidad, entonces yo voy a trascender la materia. Por eso Agna Chakra tiene que ver con eso. Trasciendo la forma, trasciendo y veo más allá de la forma.
ver más allá de la forma que es, ver más allá de mi carro, de mi apego a mi carro, de mi apego a mi pareja, de mi apego a mi cuerpo, y me doy cuenta de que detrás de ese apego hay algo profundo y real que tiene que ver con la esencia del alma. Yo podría entender ese verdadero también como integración. Sí, pero ¿a qué te refieres con integrar? O sea, ¿qué sería lo que estás integrando, por ejemplo? Como entenderme como parte de todo. Sí. Y no como un ente separado de. Ajá, correcto. O sea, como un poco como bajo la explicación de Bruce Lipton cuando nos hablaba de cómo de alguna manera este cuerpo está compuesto por 50 billones de células que se ponen de acuerdo, se integran para hacer posible esta estructura y este ser. Pero si lo miramos en detalle, el detalle está en que son 50 billones de unidades como nosotros. Seríamos frente a un universo o frente a un planeta donde lo habitamos y cada uno somos parte de un todo. Entonces la identidad tiene que ver con esa realidad que no solo me ubica a mí en la cosmología universal como una unidad separada del todo, sino más bien como una unidad que se relaciona con un todo, ¿cierto? Que está vinculada a un todo y que tiene la misma importancia. Por eso las almas nos vemos como parte y porción del Creador. Ayer hablábamos con un amigo, ¿cuál era la diferencia entre compasión? Espérate que no recuerdo la otra palabra. Y lástima. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, la lástima, ya hay una identificación donde yo creo que el otro posiblemente está donde está porque es inferior a mí, ¿cierto? Y siento lástima. Y la compasión, por el contrario, es la identificación de entender que yo puedo ser, yo soy el otro y por tanto, si yo soy el otro y el otro está sufriendo, yo puedo pasar por ese mismo estadio. Y si yo pasara por ese mismo estadio, pues yo quisiera que otro me diera la mano. O sea que la compasión sería un matiz de lo que es el amor, ¿no? Donde lo podríamos separar y entonces por un lado podría ser bondad, por otro lado podría ser compasión. Ese es el gran trabajo del yoga. ¿Cómo logramos transformar eso? ¿Cómo logramos al menos acceder a esa reflexión de lo que somos? Si recuerdan bien cómo iniciamos la formación concretamente en lo que respecta a mí. ¿Sí se acuerdan del primer video? Antes de ese. El de soñar, ¿no? Vale, pero ¿qué nos hablaba? Salir de la zona de confort. ¿Cierto? Y salir de la zona de confort es también permitir transformarse. Y para yo permitir transformarse, debo morir, como lo dice Jodorowsky. O sea, yo debo morir mi ego y debo morir mi identificación, porque es la que he tenido durante años, y debo generar otra nueva. Y esa es la tarea más compleja que hay. Porque o sea, si nos preguntaran en este momento, ¿quién está dispuesto a morir? ¿Cierto que no lo pensaríamos? O sea, si no le vemos la trascendencia a eso, posiblemente uno va a decir no, porque eso representa un poco de sufrimiento, ¿no? Es como volver desde un punto cero y volver a empezar. Y uno dice, no, ¿cómo va a empezar otra vez desde cero? Limitados por los apegos, ¿no? ¿Cómo va a empezar desde cero si yo ya soy profesora?
¿Cómo voy a empezar desde cero si ya soy biólogo? ¿Cómo voy a empezar desde cero si ya soy profesor de yoga? Pero si nuestro potencial es todo y yo puedo ser todo, la invitación sería ¿cómo puedo dejar de masticar lo masticado? Ya he masticado el chicle de 10 años haciendo lo mismo y cómo yo puedo transformar esa realidad y ser otra cosa. Ajá. Hay varios cuentos sobre la necesidad de morirse con toda la necesidad de quitarse toda la máscara, el traje viejo, quitarse toda la máscara que uno tiene. Y que la muerte siempre es constante en nuestra vida. Nosotros morimos todos, Cada 7 años renovamos células, eso es una muerte. Sí, por eso existen tantas tradiciones en cada cultura donde se le hace como una venia un tributo al volver a nacer. Al volver a nacer. Cada julio es volver a nacer. Y el morir también es importante. La muerte es muy importante porque es lo que nos ayuda a trascender. Si nosotros miramos los grandes pensadores y las grandes figuras, ustedes se van a dar cuenta que el común denominador de todos ellos, ¿cuál es? Que ellos han pasado por momentos tan trágicos en su vida que prácticamente han tenido que volver a nacer. ¿Por qué? Por una enfermedad, por un momento difícil, por una pérdida, ¿cierto? Hay personas que han perdido todo. Eso es empezar desde cero. Hay personas que han perdido todo físicamente. Eso es empezar desde cero, ¿cierto? Pero ¿qué nos da eso? Que después de esa transformación hay un resultado y es un crecimiento de esos seres. Y son un ejemplo frente al mundo. ¿Mm? Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos o qué tanto nosotros estamos haciendo eso? ¿Qué tanto lo estamos permitiendo? Porque uno conoce la palabra procrastinar. ¿No? Eso tiene también diferentes niveles. Sí, dan plata por eso. Daría rico. Correcto. Y eso también tiene diferentes niveles, ¿no? Hay niveles en donde uno procrastina pendejaditas, pero también hay procrastinación de grandes cosas. Y esas son las... Ajá, eran más metódicos. Entonces, si ustedes les hicieran esa pregunta, ¿qué tan dispuesto estoy para morir? ¿Qué responderían? Pero desde lo... Porque si yo digo sí es porque lo tengo aquí en la punta de la lengua para hacerlo. Porque yo puedo decir, sí. Eso es como si me dijeran, ve, ¿quieres ganarte la lotería? ¿Quién va a decir que no? El miedo a morir también es una enseñanza de nuestras tradiciones, ¿no? El miedo a morir es el temor a morir, también se aprende. O sea, yo defendí una tesis justamente donde indicaba que a nosotros la muerte para nosotros es algo malo. Y ese es el juicio con el que nos cultivan desde siempre, ¿no? Ver la muerte de una manera negativa. Sin embargo, en otras tradiciones, hay no me acuerdo cómo se llama el libro en ese momento, pero es un arqueólogo que justamente visita unas tribus en África donde la muerte de alguien es celebrada, la muerte es una fiesta, y se hace fiestas a la muerte. Pues una muy cercana con la de México, ¿no? En México se hace cierto tributo de alegría, de flores, a la muerte. Entonces también la muerte hay que cambiar también el paradigma, cómo vemos la muerte. Sí, porque la muerte también es transformación. Exacto, la muerte es transformación para nosotros. En muchas culturas de vida. En nuestra cultura, en la cultura occidental, por ejemplo, yo más que miedo a morir, tengo miedo a la muerte de los demás. De los que amamos. Eso a mí me causaría mucho
causa mucho miedo. ¿Pero por qué? Por apego. Sí, por amor. Vale. Pero cuando miramos el amor, Sí, no, yo entiendo lo que me estoy diciendo. Pero sí, yo puedo seguir amando a los mamás cuando no están. Sin embargo, pero yo le tengo mucho miedo a morir. Yo creo que no a morir, quizás a morir, porque siempre lo que igual no debemos hacer. pero vuelvo a replantear la pregunta. Estamos dispuestos a morir, pero yo no estoy hablando solo de contemplar la idea de morir físicamente. Estoy hablando de dejar de hacer momento de mi vida para trascender mi claro, por ejemplo, tú dejaste atrás un trabajo, está muriendo algo en ti para volver a un punto cero, a iniciar otro camino. Sí, morir a las circunstancias, a las épocas, a eso yo que estoy creando a lo largo de la vida. Que yo, Como cambiando de pie, como dejando atrás. Porque es muy duro, o sea, ese miedo a dejar de ser y de existir, la conexión con la muerte. Y igual ese miedo, pues, a morir, así sea simbólicamente, está muy relacionado justo con lo que estamos hablando de la identificación. Y es el si yo ya no me identifico con esto, entonces, ¿qué soy y qué hay detrás de esa identificación que he sostenido por tanto tiempo? Y pues, como desprenderse o de esa identificación igual es un proceso doloroso, porque implica cuestionarse y cuestionarse es doloroso. Entonces, pues, o sea, en principio como que a uno se le preguntan y uno siempre dice, sí, estoy poco, yo pensaría que la mayoría de gente diría como sí estoy dispuesta a morir simbólicamente para trascender ciertas cosas, pero realmente a la hora de enfrentarse a ese morir simbólicamente, creo que muchos nos quedamos porque no es fácil como aceptar el dejar de identificarse por eso mismo, porque viene con mucho cuestionamiento y con mucho, si no soy esto, entonces, ¿qué soy? O más bien, ¿qué quiero ser? Porque justamente hoy leía algo que decía que más, o sea, somos más allá de lo que pensamos y lo que hacemos, somos lo que creemos de nosotros mismos. Entonces nosotros, pues, siento que tiene algo que ver con lo que estamos hablando, nosotros creamos a partir de lo que creemos de nosotros. correcto. Del lente con que estamos viendo nuestra realidad y estamos aceptando. ¿Qué ibas a decir? Sí, y además hay otra cosa, cuando leía el libro del collar de tigre, que es el libro de Alejandro Jodorowsky, no me acuerdo cómo se llama. Adanovsky. Adam, es uno de los hijos, él tiene dos. Él hablaba de lo que hemos perdido como sociedades occidentales y los rituales. Entonces, ¿qué tienen las tribus y todas las culturas indígenas? Sus rituales de paso. Entonces, viene el niño, lo llevan a la selva, lo dejan toda una noche, está muriendo el niño para que llegue el adulto. Entonces, rituales de paso. Entonces tenemos que afrontar eso sin un ritual, sin quien nos acompañe en ese paso. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta. Esa desconexión con la tierra, con los ancestros, con todo, con lo ritual. El ritual es necesario. Muy bien. ¿Qué dice Camilo? Sí, hoy estás callado. Cuéntanos. ¿Qué piensas? ¿Estás dispuesto a morir? Pues yo siento que, digamos, por ejemplo, como que yo, como que sin quererlo, yo siento que yo así simbólicamente me mato como un par de veces. Porque yo siento que, digamos, por ejemplo, como que es el caso que yo siempre hablo con Sari, como que yo siempre tuve una idea muy clara de lo que quería hacer cuando estuviera grande y como a lo que me quería dedicar. Y cuando me fui acercando a eso me di cuenta que no me gustaba. O sea, que tal vez sí era lo que quería en ese momento, pero tal vez de los años cambió. Y tal vez para ese Camilo que en ese momento se encontró en ese
momento, pues tal vez ya no le servía, no le funciona. Y como abandonar una idea de algo que había pensado hace 24 años, porque lo tenía súper claro y nunca dudé de eso, como de darse cuenta como, o sea, pues prácticamente toda mi vida he pensado eso, pues como que es muy duro y es como aceptar otra cosa que, ¿no? Tal vez soy otra persona, tal vez soy realmente algo diferente de lo que yo creía que era yo. Y como hacer ese cambio es súper doloroso. Pero al mismo tiempo, como que le da a uno el poder de poder escoger ahora sí, como fuera de esa máscara social, cultural, académica, profesional, como que realmente lo que quiero hacer, en qué me quiero identificar. O sea, como realmente ya no lo acepto, no soy eso. Ahora puedo tener la libertad también de posibilidad de escoger eso. Pero yo creo que tengo eso. Miren que el tema que empezamos, coincidimos en todos en una misma definición, y era que la muerte nos lleva al miedo. Y miren que cuando hablamos en el tema de los chakras, el primer sello que tenemos que romper es el miedo, porque es el primer chakra. O sea que estamos confirmando la tesis que hace más de 2000 años tienen los sabios, donde decían que la humanidad no pasa del tercer chakra. Como humanidad no pasamos. O sea, como que entramos y vamos subiendo y no pasamos del tercero y nos devolvemos al primero, y como que entramos en un bucle donde no salimos y por eso no avanzamos. Y no avanzamos al cuarto, que sería transformación también, porque el amor de alguna manera es transformar, ¿no? Tercero transforma, pero en el cuarto se ve esa transformación. Entonces, miren que si lo miramos, entonces nos devolveríamos al mismo punto. Tengo que empezar desde cero. Porque si yo siento miedo, ¿recuerdan qué es miedo? Miedo sigue siendo separación. O sea que yo me sigo identificando desde una idea de separación, que es opuesto precisamente al amor, que es unión. O sea que nosotros estamos en esta idea todavía de que el otro puede ser mi enemigo. Sí. Sí, sí, correcto. El miedo, por eso lo definimos también como oscuridad. Y ya hemos visto la definición de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. O sea que la oscuridad no existe por sí misma. La oscuridad, o como Jung lo hablaba, la sombra. ¿Qué es la sombra? La ausencia de luz. Pero ¿cuál es el propósito de la sombra? Pero tiene un propósito. En este plano, la sombra tiene el propósito precisamente de que nos muestra la realidad y la importancia de lo que somos como luz. O sea que si nos preguntáramos a qué hemos venido aquí, podríamos definirlo como venimos a experimentar la sombra para darnos cuenta que somos luz. O sea que confirmaríamos la teoría de Siddhartha Gautama hace 2000 años, cuando él expone claramente que el sufrimiento es el gran maestro. O sea que ya el sufrimiento, el dolor y la enfermedad no es algo malo, son parte de lo que llamamos sombra, y es el matiz necesario para encontrarle valor de alguna manera a la existencia. Srila Prabhupada decía, sin problemas la vida no tiene sentido. O sea, de alguna manera, si la vida no, y eso lo mostró un estudio, ¿no? De cómo jóvenes lo tenían todo en ciertos países y habían índices de suicidio
en jóvenes. Y en países como Latinoamérica, los jóvenes no morían por suicidio, sino por violencia y por otros factores. O sea que de alguna manera estamos diciendo que los problemas y las dificultades son la fricción necesaria para encontrar propósito. Porque si lo tenemos todo fácil, se vuelve esto como una monotonía, ¿no? Como que todo está fácil, entonces no hay que hacer, no hay por qué esforzarse. El esfuerzo es la fricción que da la razón de la existencia. Por eso el propósito es yo darme cuenta que el sufrimiento, cuando lo voy a confrontar, ya lo confronto no como algo trágico, sino como una oportunidad. O sea, me enfrento a mi enfermedad, a mi cáncer, y ya no lo veo como lo trágico, sino lo veo como una oportunidad para trascenderlo. Y si ustedes miran a casos en la línea de Joe Dispenza, por ejemplo, de Bruce Lipton, y los invito a ver, hay muchos libros sobre remisiones espontáneas. ¿Saben qué son remisiones espontáneas? Remisión espontánea. Remisión espontánea es un concepto que define personas que han tenido un dictamen de muerte, o decir, tienes cáncer y te vas a morir, y esas personas se curan, pero no bajo procesos tradicionales, médicos, sino a través de procesos internos. Eso le llaman una remisión espontánea. O sea, hay una curación total de un cáncer, de una enfermedad grave, donde se supone que no había nada que hacer desde la medicina, pero lograron. ¿Y cómo lo logran? A través de, nuevamente, de esto que estamos viendo hoy como creer. Creer en lo que yo soy como esencia, en lo que yo soy como alma. Entonces ya no me identifico, por eso rompo. Porque cuando me dan el dictamen, yo me enfrento con la muerte. Sila Hariján Maharaj, que es uno de los maestros que ya abandonó el cuerpo, decía, si usted se plantea todos los días como si fuera el último momento de su vida sería diferente. Porque es como pensarse, bueno, ¿y si hoy me muero, qué haría? ¿Cierto? Entonces le encontraríamos más valor posiblemente a muchas cosas que al día de hoy no le... Sí, tuvo una experiencia de vida bastante compleja. Sí, pero se supone que la filosofía consiste también es tratar de alcanzar la felicidad. Pero en este alcanzar la felicidad es justamente lo que en vida ha sentido de existencia, es una que tenemos un propósito, ¿no? Las metas son importantes, pero lo más importante es saber vivir es con las dificultades. Las dificultades son lo que le dan el valor. Si no hay dificultades, no avanzamos. Nos vamos a remontar al segundo módulo de la formación, Psicología del Yoga. ¿Qué vimos en Psicología del Yoga? Los yamas y los niyamas. En los niyamas había uno de esos 5 niyamas que era tapas. ¿Qué significa tapas? Sacrificio, austeridad. ¿Qué es un sacrificio? Un poco como lo que hablabas ahora, los rituales, el pagamento. Me tiro por una montaña y me sacrifico por el mundo. No, más o menos, sería eso. Me sacrifico o sacrifico mi sueldo de un mes para darle el regalo más bonito que quiero darle a ese ser que amo, que es mi pareja. Entonces voy a sacrificar mi trabajo de un mes, donde me gano 1 millón y pico, y con ese 1 millón y pico voy a comprar algo grande porque siento que ese ser se lo merece. Eso en términos materiales, ¿cierto? Pero de alguna manera simbólicamente yo estoy haciendo un sacrificio, porque es mi trabajo, es mi esfuerzo. Y en el pagamento lo mismo. El pagamento que es un sacrificio que yo estoy haciendo para obtener ese regalo que yo quiero darle valioso a ese ser.
Y si lo vemos un poco más denso, o sea, que el sacrificio termine siendo como incomodidad. Y si lo miramos más bajito, entonces incomodidad tendría que ver con sufrimiento, o sea que el sacrificio también tendría que ver un poquito con sufrimiento. ¿Por qué? Porque si va a trabajar un mes solamente para dárselo a otro, ahí, cierto, es algo de fricción, ¿no? Porque lo estoy haciendo no por mí, sino por otro. O sea, estoy sacrificando de alguna manera mi bienestar por el otro, por amor. La figura de la madre. Por eso dicen que el amor más grande que hay es el de una madre, ¿cierto? Porque ella da la vida y todo. Y en la tradición judeocristiana, cuando nos hablan del Espíritu Santo, donde nos muestran a Jesús como se sacrificó por la humanidad, eso es una idea un poco limitada, porque Jesús era más que un sacrificio en realidad, ¿no? Y cuando inclusive se ve en la resurrección, no se habla en realidad de una resurrección física, sino de morir para transformarse y ser. Y ahí hay un sacrificio, ¿no? Pero el sacrificio no es yo me sacrifico para que el otro viva, el sacrificio es como yo, a través de lo que yo soy y lo que yo puedo dar, puede ser útil para el bien del otro. ¿Sí? O sea que en la fricción, en la sombra, está el valor. Y ese es el enfoque que nos planteamos. Cómo yo empiezo a ver cada momento de mi vida donde voy a posiblemente encontrarme con momentos donde yo los vea difíciles y ya no voy a ver ese momento difícil como puede ser ir al banco y encontrarme una cola. Entonces yo ya no lo voy a ver como un obstáculo, ni como, no lo voy a ver con ese lente de que qué malo, qué día tan horrible tener que llegar acá y encontrarme con, sino que mi mentalidad y mi vibración lo perciben como una oportunidad. Entonces, si lo sumamos a eso, a la idea de la ley de vibración, al yo tomarme esa realidad como una oportunidad, por ley de vibración, yo vibro en razón a esa realidad. Por tanto, lo que yo obtengo de eso es consecuente a mi vibración. Por eso muchas personas a veces nos las pasamos diciendo, uy, pero yo he hecho tanto, y yo he hecho aquí, y yo he hecho acá, y yo siento que soy bueno, y yo hago buenas cosas, pero no termino logrando lo que quiero, o no termino obteniendo bienestar, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que estamos a veces sujetos al resultado, porque de alguna manera hay un apego al resultado, no hay un desprendimiento que implica el sacrificio. Todavía tengo un interés. Y ese interés es un bagaje del ego mismo, donde no me permite ver más allá, donde no me permite ver el panorama un poco más amplio, sino desde una visión más limitada. En ese orden de ideas, miren que el trabajo de los chakras implicaría que yo me tome más en serio esa idea de lo que es cada uno de esos sellos, pero a la vez cada uno de esos dimensiones, porque esto es una dimensión que me establece en mi relación con el cuerpo, cómo yo me relaciono con el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el lente con el que yo estoy viendo el cuerpo? No solo desde lo bueno, cuando lo veo sano y fuerte, y quien no se siente bien cuando está, sino precisamente cuando también el cuerpo se enfrenta a dificultades, cuando pierdo un miembro, cuando enfermo. Entonces, yo debo trascender la forma para entender que detrás de eso hay una oportunidad de... Hay un chico colombiano que él está en una condición de una enfermedad que lo va reduciendo cada mes, la misma que tuvo este gran científico Hopkins,
Es un chico, Miguel Ángel creo que se llama. Y él escribió un libro. Y él habla acerca de eso, ¿no? De cómo él realizó que su condición física, que cada vez empeora más y él sabe que va a morir, lo dice claramente. Pero él le permitió darse cuenta de que o se quejaba de lo trágico que es la vida siendo tan joven en una condición como esa, bajo ese lente de yo me quejo porque es que o sea, qué triste yo venir a este mundo y con lo que me encuentro es que tengo limitaciones porque me enfermo y mi enfermedad es degenerativa. O sea, ¿cómo pensaríamos nosotros? ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo pensaríamos nosotros bajo esa tragedia de vida? Es más fácil tirarse a la muerte o tirarse al pedo y decir, no, pues tirémonos por un peñasco, suicidémonos o volvamos a empezar. Pero él planteó eso, cómo yo cambio ese foco, ese lente y veo esto como una oportunidad. ¿Por qué? Porque él reconoce que hay algo más allá de mi limitación física, más allá de lo que yo pueda hacer con este cuerpo limitado. Soy yo como alma, como esencia, como espíritu, como energía, como amor, como lo que yo pueda empezar a percibir de mi dimensión y cómo desde allí yo veo la experiencia de vida y la agradezco. Agradezco inclusive solo por existir. No estoy agradeciendo que tengo manos ni pies porque no los tiene. Estoy agradeciendo que puedo respirar y puedo ser consciente de esta realidad. Y que desde mi realidad pueda yo ayudar a otros, porque él se dedicó su vida a escribir libros y hablarle a otros seres, a otros niños y a otras personas acerca de eso. Entonces, nuevamente, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos realmente para eso? No solo para morir, sino para tomarnos en serio esto, por ejemplo. Porque nosotros aprendemos a convivir con el miedo. Por eso vivimos en separación. Lo hacemos parte de nosotros. O sea, nos relacionamos tanto con el miedo que lo integramos a nuestra existencia. Entonces ya yo soy parte también de eso, de miedo. Entonces, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a romper con ese miedo para trascender? Y como vieron en el estado avatar de Ankh, yo debo trascender el miedo para seguir evolucionando en mis dimensiones, donde el segundo bloqueo es la vergüenza, que también nos limita, y donde después está la pena, y donde está después. Bien, entonces, como decíamos, básicamente la idea del yoga la idea real del yoga, cuando decimos que yoga es yug, o sea, unión, amor, en realidad para lograr esto, yo debo generar esto, que nuevamente es la idea de muerte y de qué capacidad tengo yo para cambiar. ¿Y qué voy a cambiar? Mi forma de pensar. ¿Qué voy a cambiar? El lente con el que yo miro. O con el lente con el que yo decido ver cada momento de mi vida. Y esto a su vez es la misma idea de cambiar nuestro paradigma, donde estamos diciendo que cambiamos nuestro sistema de creencias. ¿Por qué? Porque en el sistema de creencias está fundamentado en la limitación de mi naturaleza. O sea, yo quiero cambiar mi sistema de creencia
porque yo entiendo que mi actual sistema de creencias, si fuera positivo totalmente, pues yo no tengo por qué cambiarlo, porque o sea, podríamos decir que hay un sistema de creencia que obviamente es positivo, pero precisamente lo que me doy cuenta, y por eso estaba el árbol, y por eso estaba el Ayurveda, y por eso estaban los chakras, es darme cuenta que yo tengo un sistema de creencia que es nocivo, heredado, que no viene de mis ancestros, eso viene desde atrás como humanidad, pero que yo debo cambiarlo para poder transformar mi vida y lograr en realidad el propósito real del yoga. O sea que la transformación y lo que me ofrece el yoga, nuevamente, es un proceso interno que se manifiesta en lo externo, pero que debe ser iniciado en lo interno. Entonces, ese sería nuestro primer planteamiento. Por eso volvemos sagrados esos momentos donde yo hago yoga, porque el principio está en cómo yo tengo esos momentos donde interiorizo, donde medito. Cuando yo medito e interiorizo, puedo acceder al ser interno. Cuando yo accedo al ser interno, me doy cuenta de mi realidad, de mi sistema de creencias, y ahí mismo yo me doy cuenta que debo cambiar. Por eso el yoga y el Ayurveda plantea que nosotros no necesitamos al otro para que nos diga qué es lo que hay que arreglar, como cuando vamos al terapeuta o como cuando vamos al médico, inclusive, porque el médico no sabe en realidad lo que yo estoy pasando, el que sabe soy yo. O sea que yo tengo la capacidad de darme cuenta cómo es mi proceso de sanación si me hago consciente de mi realidad. Y eso es un paradigma totalmente diferente, porque nosotros dependemos de los otros, de la medicina, del médico. Entonces el yoga nos está diciendo por eso que tenemos que unir mente, cuerpo, espíritu, mente, inteligencia, ego, mente, porque al integrarlo yo me vuelvo una unidad consciente a través de la cual me doy cuenta de mi realidad, y al darme cuenta de mi realidad puedo también lograr generar un proceso de transformación. ¿Sí? Esa es toda la conclusión de nuestra formación de 6 meses correspondiente a lo que yo les he enseñado desde el inicio. Esto es lo concluyente, darnos cuenta de nuestro proceso interno. Si esto no está ocurriendo, por eso yo les decía, si eso no está ocurriendo, si yo no estoy en capacidad de transformar, de darme cuenta de que debo cambiar un sistema de creencias, que debo cambiar mi lente con el que estoy viendo, si yo no me doy cuenta de que hay cambio y hay transformación, no está pasando nada. Puedo estar haciendo las mejores posturas de yoga. Inclusive puedo respirar muy bien, pero no estamos logrando nada. Y por eso se hace difícil este mismo proceso. Entonces miren que le hablamos la otra vez, cuando vamos a una clase tradicional de yoga occidental, a nosotros no nos dicen mucho sobre esto, ¿no? Nos hablan sobre las posturas, porque es un inicio, pero en realidad el fundamento real de nuestro viaje es este. ¿Cómo llegamos hacia adentro y allí acceder a esto? Por eso la meditación se vuelve la meta del yoga. Por eso es el 7º paso de la Ashtanga Yoga, antes del Samadhi. O sea, la meta es la meditación, la meta es encontrarme, la meta es interiorizar, la meta es lograr verme hacia adentro. No ir hacia afuera donde estuve toda la vida, sino ir hacia adentro. Y ese ir hacia adentro es lo que nos cuesta. Por eso la meditación se vuelve algo, un reto. Inclusive porque nosotros decimos, ay, sí, yo medito 5 o 10 minutos, 1 hora. Pero la idea de la meditación es que usted medite todo el tiempo, porque es una constante. Todo el tiempo yo debería estar pensando, ¿qué haría el amor? Cada que yo dé un paso, yo debería preguntar, ¿qué haría el amor? Y ese es un proceso de interiorización.
Es un proceso de concientización. Y eso es paradigmático porque nosotros estamos tan en afuera, tan en el pensamiento, tan en la forma, que se nos vuelve algo ilusorio inclusive. Bien, ¿claro hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, amenazas, comentarios? Con esto, la idea es que tengamos una idea, una percepción de la importancia que fue este camino. Ustedes recorrieron durante estos 5 meses, ¿cierto? Donde estudiamos el ego, la mente, la inteligencia, los patrones, los sistemas de creencia, los chakras. Pero yo puedo dejarlo todo eso también muy dentro de lo que a veces definimos como esotérico, como una parte de, pero que no termina siendo el todo, y en realidad termina siendo el todo. Porque es la base fundamental de la materia, inclusive. La materia se materializa de acuerdo a lo que estamos pensando, lo que estabas diciendo ahora. Yo creo lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy creyendo de mí, de mi realidad. O sea, cómo damos ese paso para hacernos conscientes constantemente, no un ratico, no 5 minutos, sino constantemente, cada segundo, darme cuenta de la importancia de mi pensamiento y de mi realidad. Ese es el mindfulness, esa es la meditación activa y pasiva. ¿Mm? Porque es muy fácil distraerse en el afuera. El planteamiento del vacío y del retiro es el planteamiento de yo necesito abstraerme para poder encontrar. Bien. Como ven, hay otros contenidos que básicamente complementan. Por ejemplo, Camilo se vio el de Mario Alonso Puig. ¿Qué nos puedes decir de lo que viste? ¿Qué lograste ver? ¿Qué te agradó? Me dijiste que te había agradado. Sí, me gustó mucho que en general es una conversación como muy horizontal. Ajá. Se nota que el entrevistado que admira mucho. Sí. Que no es así como nervioso y todo. Sí. Le emociona mucho que hablar con él. Ajá. Y también que Mario Alonso como que logra explicando lo que quiere de una forma muy sencilla. Tiene una oratoria muy buena y puede explicar todo como con ejemplos y pocas palabras, todo muy sencillo. Y por ejemplo me gustó mucho que él habló que el uso del lenguaje, por ejemplo, muchas veces nosotros lo usamos más como para juzgar que para describir. Y la gran mayoría de veces nuestros juzgamientos son negativos. Entonces, por ejemplo, no recuerdo el ejemplo que daba, pero nosotros que acostumbramos a decir como, uff, es que hoy hay mucho calor, uy, es que calor, no, es que es sufrimiento, es que cuando se va a acabar esta pena. A veces dice como tratar de cambiar ese lenguaje. De queja. Es algo muy positivo, estamos recibiendo sol todo el día, pues vitamina D, rico, otras personas que probablemente no puedan tener eso, tratar de cambiarlo como está haciendo eso. O sea, algo más sencillo sin tener que sumarle ese juzgamiento negativo, porque así tenemos que tratar de cuidar nuestro lenguaje, porque al final nuestro lenguaje es lo que va a determinar nuestra realidad. Sí, eso fue lo que me gustó mucho. Sí, es una manera también de ver dentro de ese, porque él es un científico, él es empíricamente, ha sido un académico toda su vida y él básicamente todos los logros que él tiene como médico, como cirujano y como orador han sido desde una experiencia inicialmente científica. Él accedió a este conocimiento de la meditación y
y tiene ahora la facilidad de explicar en términos complejos, porque cuando hablamos de neurociencia y cuando hablamos de todo esto se vuelve complejo, ¿no? De la red neuronal por defecto, cuando hablamos de todos esos términos se vuelven complejos, pero él termina mostrando en términos más claros como ese mundo o esa realidad y esa visión que puede llegar a ser simple. Entonces, yo soy también admirador de Mario Alonso Puig precisamente por eso, porque es un científico, yo diría que es como un maestro científico, un gurú, un maestro con base científica, porque todo su base es científica, pero todo lo que te habla es de profundidad, todo lo que te termina hablando es de trascendencia. Entonces, termina siendo muy, ¿cómo se dice? Cuando alguien tiene la capacidad, la veracidad o sea, como todo muy fundamentado, como si todo tuviera una importancia porque su palabra está fundamentada en un conocimiento, no solo filosófico, sino científico. Sí, porque incluso todo la parte como menos científica y más esotérica que podemos explicar de una manera muy sencilla, porque igual en general los esotéricos uno empieza a hablar como, no sé, el alma, la mente, los pensamientos, como que no puede caer en el tema de las definiciones que realmente cada persona lo puede entender de manera diferente. Pero lo explica de una manera que es como muy universal. Es lo único limitante que se nos pasa. Claro. Pero sí, o sea, básicamente define todo con palabras tan sencillas que es tan desmenuzado. Y el otro que yo recomiendo estudiar también es, bueno, yo siento que también puede ser su lenguaje fácil, pero puede que se vea un poco como más profundo, que es Eckhart Tolle. Hay unos videos que en algunos módulos que están ahí de Eckhart Tolle, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Sara hablaba de quién soy o si soy algo, entonces él da una definición precisamente de eso, acerca de cómo nosotros buscamos inclusive, porque como damos veracidad a la forma, entonces como si fuera necesario definirme como algo. Y en realidad a lo que nos invita eso es precisamente a salir de una definición de algo. Y más bien sentirme como un todo. Pero ese sentirme como un todo de alguna manera también representa como un vacío existencial. Porque verse como un todo implica también perder esa individualidad egoica, ¿cierto? Donde yo siento que, es que yo soy, ¿no? Yo soy especial porque yo soy esto separado del otro que es otra cosa. Entonces él habla mucho de no soy algo. Y plantea también el hecho de no ser nada. Ajá. Toda definición es una limitación. Es una etiqueta. Y la etiqueta no me define. Cuando yo me defino, y siempre cuando nos preguntan qué soy, empezamos por lo que hacemos. Yo soy médico. Nuestro lugar de nacimiento. Entonces nos identificamos con algo y eso nos limita. Nos limita nuestro potencial. Correcto. O sea que en realidad nuestro camino sería más bien de vernos como algo, vernos como algo más amplio, de definición de algo físico o algo que yo pueda encasillar como un algo. O sea que la idea de la nada también es una idea para plantearnos, porque la nada también no es esa idea de nada como que no hay nada,
Suena chistoso. En otras posturas, la nada y la oscuridad serían la posibilidad de todo. Correcto. Entonces, por eso yo me estaba porque la nada y la oscuridad en otros planteamientos es justamente la posibilidad, todas las posibilidades para que todo sea real. Pero tú tienes que plantearte desde las dos polaridades, porque si tú tomas una polaridad, te polarizas, y si te polarizas, quedas en la dualidad. Entonces, por eso el yin-yang es unir las dos polaridades, y es sentirte todo. O sea que yo debo sentirme todo y nada. Por ejemplo, en estos días yo estaba viendo una chica africana que ella exponía la idea de un filósofo africano que hablaba sobre cómo diferentes comunidades africanas percibían el tiempo. Y hablaba que una, en Kenia, esa comunidad, para ellos, en el futuro, el concepto de futuro no existe. No existe. Sino solamente existía como el pasado y el presente. Pero el presente incluía como ese futuro inmediato, como la posibilidades que pasan en esa cosa, respirar, pararme, cosas así. Pero como ese futuro hacia adelante, como lo vemos en Occidente, como cosas así, para ellos no existía. Porque básicamente como lo que define ese futuro es lo que yo hago en el presente. Y entonces como pensar en ese futuro limita todas las posibilidades que yo puedo hacer. Y más bien como que el presente es también una representación de todos esos recuerdos y cosas que alimentaron en el pasado, en el presente ahora. Y entonces pensar en ese futuro es como limitar a todas las posibilidades que solamente mi mente en este momento va a pensar y no realmente todo lo que podría existir. Correcto. Quedé en silencio. La profundidad de Camilo me dejó. O por ejemplo, sé que de las culturas que no conocemos, que tienen toda una cosmología muy diferente. Yo creo que los Lizard, en el sombrero que ellos cargan, las mujeres Lizard, cada una de su propio sombrerito, ¿no? Y que ahí agarran toda la cosmología. Claro. Y en su cosmología también el pasado es mirar el pasado para adelante. Así como el pasado para adelante. Y por eso el abuelo es tan importante, ¿no? Por eso las personas de edad siempre son importantísimas. Entonces, a todos como que cada uno tiene una cosmología muy maravillosa que nosotros desconocemos, que todavía nos limitamos mucho porque estamos limitados por todo lo que hemos aprendido. Es que vas a aprender un montón de cosas para poder abrir espacio a otro tipo de perspectivas. Parte del paradigma, o del romper con esos paradigmas, es precisamente tener la actitud que se enseña en el yoga, donde las jerarquías se obtienen a través de esa relación inversa que encontramos en el sistema occidental, donde el más importante es, aparentemente porque ha logrado más logros, cartones, o porque es científico, porque es esto y lo otro. En las tradiciones védicas y en otras tradiciones, el de más alto rango es el que es más humilde. Y es el más humilde porque reconoce eso, que siempre estamos aprendiendo, que de alguna manera todos somos iguales, o sea que no habría forma de yo definirme como superior a ti, porque esa definición podría ser meramente temporal. Hoy soy un sabio, mañana soy un perro. Y existiendo desde un perro, desde una roca, como la película de Todo el tiempo en todas partes, no puedo dejar de tener la importancia, porque la importancia está en la existencia, más no en el cargo que yo obtenga. Entonces, el cultivo en el yoga de cómo yo voy trascendiendo y voy elevando mi conciencia,
me va permitiendo a partir de la humildad reconocer que mi aprendizaje me va dando la posibilidad de alguna manera, de que los otros lo vean y lo reconozcan desde allí. Y el maestro es maestro porque es el más humilde de todos. O sea, reconoce que es un aprendiz constante, en constante aprendizaje. No me estoy viendo como aquel que siente que tiene un cúmulo de conocimientos porque se sabe todo, inclusive en el Bhagavad Gita, que es el texto sagrado de los Vedas, dice, no basta con el conocimiento, el real objetivo está en la realización. Y la realización no está limitada por la cantidad, porque dice que de todos los 800 versos que hay en el Bhagavad Gita, si usted realiza tan solo uno, en el uno, usted puede realizar el todo. O sea que la realización no tendría que ser con mucho conocimiento, y eso es lo que vemos en personas que uno llega a decir, ay, esta persona es posiblemente analfabeta, ¿no? Porque no sabe todo un conocimiento occidental de cultura general, sino que de alguna manera no ha tenido ese aprendizaje, pero tiene tanta sabiduría porque tiene tanta realización desde lo simple o desde lo puntual. Entonces ya ahí rompe con esos esquemas donde el importante es importante por sus logros, sino que es importante por lo que llega a verse frente a los demás. O sea, su humildad, su capacidad de entender que siempre va a ser un estudiante. Y que hoy estoy aquí con este cuerpazo maravilloso de ojos verdes, alto, pero y en la próxima vida posiblemente sea bajito, y trigueño, y cierto, y hasta puede que nazca sin un brazo, pero de igual manera tengo la misma importancia como ser de la que tengo ahora. Por eso cuando vemos, por ejemplo, en términos de compasión, la compasión es darme cuenta de que como yo soy el todo y el otro también es todo, entonces si yo veo al otro en una circunstancia, él me está mostrando como ejemplo la posibilidad de lo que yo puedo experimentar. O sea que yo estoy viendo en el otro el reflejo de lo que yo puedo potencialmente ser. Y mi compasión surge por verme en él reflejado. Y si lo veo sufriendo, entonces, si yo me viera sufriendo, entonces me encuentro con que si yo estaría sufriendo y yo puedo hacer algo por eso, pues lo haría. Y me empujo al hacer desde el amor para, de alguna manera, ser útil al otro. Pero donde veo al otro igual de a mí, porque el otro es mi ejemplo. En las relaciones, si lo miramos al estilo de Bert Hellinger, en el libro de Las órdenes del amor, los roles son simplemente roles. Tú eres el primero, tú eres el hijo número tal, tú eres la madre, tú eres el padre, estás cumpliendo un rol. Pero eso no significa que el padre sea superior al hijo. En términos existenciales, el padre y el hijo simplemente están viviendo una experiencia donde hay roles. Él es el padre y él es el hijo, pero puede que en la próxima vida el hijo sea padre y el padre sea hijo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la jerarquía? No hay forma. Por eso el Brahmana no ve al otro como superior o inferior, lo ve como igual. No solo el otro como individuo o como persona, sino el otro como pájaro. Por eso el Brahmana ve en todo al Creador. Desde la visión védica, el Brahmana ve al pájaro, la cucaracha, al zancudo, a la piedra, a la roca, como soy también eso. Puedo llegar a ser eso, dentro de esa capacidad que tengo de manifestarme en mi existencia. Y siendo cada cosa, no dejo de tener la importancia porque la importancia está en la existencia misma, más no en el rol o en la forma que tome. Porque si en una soy gigante, soy importante por ser gigante y en la otra soy roca, entonces soy menos porque soy roca. No,
La importancia está en la existencia, en la experiencia que yo estoy viviendo, más allá de la forma. Entonces, por eso el yogi o el brahmana mira a todo con ojos de amor. Y por eso todo lo que él ve con los lentes del amor, lo recibe con amor, porque cada cosa que está viendo es una experiencia y una oportunidad para expresarse y para manifestarse desde cualquier rol y desde cualquier experiencia. Bien, entonces, concluyendo, como les decía al comienzo, es básicamente nuestra última clase y me gustaría saber, de alguna manera, que se concentren solamente en este trabajo, ¿no? En el trabajo que hemos hecho desde lo filosófico, desde lo psicológico. ¿Cómo sienten ustedes que eso ha impactado hasta ahora en su vida? O si por el contrario no ha impactado. Porque tal vez todavía no ha generado importancia. Oído. No es, o no se pretende que tengan un resultado o que ustedes lo magnifiquen, porque nuevamente volvemos al punto, todo es relativo y puede que hoy yo sienta que no he realizado nada, pero por el hecho de haber sembrado la semillita de todo lo que hemos visto hasta ahora, esa semillita que es como una bomba de tiempo puede estallar en cualquier momento. Entonces tampoco hay afanes para yo decir, uy, sí, he realizado hasta ahora, no. Tampoco es eso. Entonces no hay una importancia en qué tanto sintamos que haya sido manifestado o no. Simplemente como una reflexión frente a eso, frente a lo importante que puede llegar a ser también. Y cómo ustedes lo consideran importante o no. No es malo tampoco verlo si yo dije en este momento, no es tan importante para mí. Eso tampoco tiene, o sea, no tiene por qué ser en este momento de otra forma como es. ¿Sí me hago entender? ¿Qué dice Gretel? Porque estabas allí, mire para allá. A mí, en empezar la formación, me coincidió con todo lo que nosotros nos hablamos. No sé si magnificó el deseo de hacer cambios radicales o ya venían y solo coincidió. Pero me ha ayudado a abordar como este proceso en que estoy de otra forma diferente, ¿no? No como castigándome por no haber logrado lo que pensé que iba a lograr a la edad que estoy, o a lo que esperaba mi papá cuando estaba vivo, mi mamá cuando yo nací, o sea, la mayoría de la gente ahorita me pregunta, ¿sabes qué hablas conmigo? ¿Y qué haces? Y hablando de la comunidad. Ajá. Entonces, siento que eso me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, a pesar de que muchas veces te preguntas si yo los conceptos los tengo así, que se me van, pero a mí me ha ayudado mucho tener como un camino, o sea, como entender que sí, ese proceso se puede llevar a cabo, que hay herramientas que puedo utilizar, personas con las que puedo contar, que puedo contar conmigo misma, porque realmente los problemas y la mayoría de los problemas que yo he tenido en mi vida es por eso, porque no creo ni me siento como con las herramientas, no me sentía. Entonces siento que la formación me ha ayudado mucho en esa parte, porque es ir sintiendo e ir haciendo. Entonces,
final, si no hubiera tenido la formación, creo que hubiera sido más. Todo lo que he aprendido, o sea, igual yo ya tenía cierta cantidad de conocimiento. Me ha servido mucho como el grupo, como estar con otras personas y poder escucharlas. Porque yo no soy mucho de escuchar y de sentir que hay muchas personas que están en el mismo punto, que sienten las mismas cosas, de una forma tan solita en este mundo. Eso le llamamos contención. Cuando nos sentimos identificados y tenemos la idea inclusive de aves del mismo plumaje vuelan juntas, ¿sí? Es una forma de potenciar y de sentirnos potenciados en lo que estamos haciendo y en lo que somos. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias por el camino. Pues yo siento me pasaba como por todas las etapas, como de descubrimiento pues en general de muchos temas, porque muchas veces yo siempre pensaba que yo era una persona mucho más física y no dar cuenta en la formación de que realmente la parte física es más un pequeño pedacito. Pues ha sido como una parte de descubrimiento muy chévere, pero adicional como de autodescubrimiento que son sido relacionados a veces llaman aceptación. Y siento que eso pues sí como que demuestra pues a mí mismo como esa parte de ese camino que he hecho, que tal vez sí probablemente ha sido una semilla que ha sido pues sembrada mucho tiempo atrás y se ha volviendo otra vida. Como para arriba. Yo diría que también justamente como lo que decía de que, por ejemplo, Sara y yo en este momento estamos haciendo muchos cambios en la vida, por ejemplo, de decirnos algo. Y siento que, o sea, también siento que pasa lo mismo, o sea, yo me siento extremadamente tranquilo porque siento que tal vez ese guía interno no está haciendo lo correcto, como que sientes intuición. Y tal vez puede que no sean todas las decisiones correctas, súper planeadas, pensadas, así, pero yo me siento súper tranquilo. Y siento que todo el mundo a mi alrededor está más inquieto que yo. Y siento, ¿por qué? O sea, yo confío en mí, yo sé que de una u otra manera lo voy a sacar adelante. Y si es así, que tal vez vaya a ser difícil, que puede ser un cambio grande, siempre difícil. Pues, bienvenidos sean sí, las dificultades. Es una incomodidad que yo decidí Vivirla. tenerla y vivir y que seguramente tengo las herramientas o las desarrollaré en mi camino para superar eso. Y entonces sí, o sea, la verdad siento que tal vez puede que haya sido una coincidencia, como que tal vez con todas las herramientas, incluso las charlas, de todo tipo de tipo de formación, aportan a eso, nos sentimos tranquilos, que todo lo que se hace nos sirve. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya lo he mencionado un par de veces cuando empezó como la experiencia. Yo estaba atravesando un momento bien particular, difícil, doloroso. Estaba entusadísima, no románticamente. Estaba muriendo simbólicamente. Entusadísima profesionalmente. Claro. Y tenía el sistema nervioso alteradísimo porque llevaba viviendo un tiempo a un ritmo al que yo sabía que no quería vivir y que me llevó a sentirme en un estado de mucha desconexión. Y yo siempre he sido una persona bien espiritual, explorando distintas cosas, moviéndome, pero diría que en ese momento en particular me sentía muy desconectada como de mí, muy desconectada espiritualmente, muy desconectada de la vida, de todos los demás, de todo. Y iniciar a hacerlo fue también una decisión de yo necesito y quiero volver a conectar con algo. Y siento que ha habido un cambio grandísimo, no siento que sea simplemente un trabajo de este momento, porque
tal vez era un trabajo que ya había hecho en su momento, que luego me desconecté y luego otra vez volví a conectar. Pero siento que sí, profundicé muchísimo, que me ayudó mucho como a crear conciencia, sobre todo intención. Y los hábitos para mí fueron benditos, como para volver a mi centro y cuestionar muchas cosas. Como dejar de sentirme mal por las decisiones que había tomado y empezar a decir, bueno, es que yo estoy, sí, porque a todo el mundo le parezca que acabo de tomar las peores decisiones de mi vida, pero yo necesitaba tomar esas decisiones para mí y yo me siento feliz con esas decisiones y siento que me estoy siendo leal como a mí misma. Entonces, como que se ha sido un proceso de cuestionarme mucho, también un proceso de pues como aprendizaje y no es solo de cuestionarme a mí misma, sino también cuestionar lo que conversamos en la clase, con que si en este momento siento que puedo trabajar, que de pronto en este momento digo, no, esto en este momento no me entra y quizás en otro momento, pero igual está ahí como la herramienta, la ventana, la curiosidad. Entonces ha sido para mí una experiencia muy, muy interesante de abrir también como mucho espacio de sentirme curiosa otra vez, como por otras cosas y concuerdo con el hecho de sentir comunidad, ha sido muy bonito como tener ganas de venir a compartir un espacio, tener ganas de venir a charlar con otras personas que están como haciéndose los mismos cuestionamientos y un poco como en la misma sintonía. Entonces yo siento que para mí, sí, sin duda alguna, ha sido como una herramienta que me ayudó a pasar un momento bastante difícil y que en este momento me siento muy bien con lo que logré y hice durante el proceso, tanto a nivel como de cuestionarme, como a nivel de calmar el sistema nervioso que ya me siento otra vez. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo he estado sintiendo últimamente que la vida misma, a veces ni quiero sentir, siento que a veces es la misma vida la que me arrastra siempre a las mismas preguntas. Y entonces yo siento que como si hubiera vuelto de alguna manera a mi adolescencia. Porque en mi adolescencia pasaron muchas cosas. Y decidí, por ejemplo, estudiar lo que estudié, ¿no? Y decidí hacerme las mismas preguntas que estábamos haciendo ahora. Y entonces, claro, mi ha sido súper transformativa todo el tiempo, así de como que siempre estoy cambiando, siempre hay cambios. Y justamente cuando me encontré en el yoga y cuando me encontré en eso, yo estaba muy desapasionada, estaba muy agotada ya de mi propia cabeza, de mi profesión, por ejemplo, del colegio que estaba muy saturada. Y encontrarme o sea, haber tomado la buena decisión de invertir. Yo hoy le decía a un amigo, invertir es una inversión buenísima, de las mejores inversiones que este año hice una buena inversión. Y bueno, yo le dije que es una inversión buenísima, ¿por qué? Porque justamente creo que estas clases me han servido para volver a apasionar, justamente por lo que ya en esencia venía conmigo, de alguna manera, pero viéndolo desde perspectivas muy distintas, ¿no? Viendo la filosofía desde otras perspectivas distintas, me encanta porque realmente lo que me gusta hacer. Dos, me ha vuelto a dar enfoque, porque pues, yo soy dispersa, soy muy dispersa y a mí me gustan muchas cosas y quiero hacer todo, pero siento que justamente siempre he meditado, pero pues digamos que me ha dado más herramientas para meditar mejor, por ejemplo, y siento que eso me ha dado más enfoque en todo lo que hago, como hacer las cosas más lentas, como si los hábitos ayudan, ¿no? Los hábitos ayudan muchísimo. Entonces,
como tener más conciencia tanto de mi cuerpo, porque es que el problema generalmente a veces no es la parte de las preguntas y de preguntar. Yo no me tengo miedo a mí mismo, digámoslo así, siempre me enfrento a mí mismo. Pero en la parte física, por ejemplo, cuando estábamos haciendo las prácticas, aunque yo siempre pensaba que yo era una guerrera para todo, me contaba como que no todo me salía mal, era justamente por esa parte de enfocar, no estar en mi cuerpo, estar arraigada, Presente. estar presente. Creo que eso me ayuda, o sea, no, eso obviamente me ayuda para todo, poder tener un enfoque, volver a mí, volver a mí, volver a ser consciente de mi existencia maravillosa. De tu transitar. Sí, y de ser consciente que, pues, si la vida se me pone en esto, que tiene que ver con algo, por algo, obviamente me ves con más ganas, más bien, como de saber Más. Y tengo como esa sed de conocimiento. Sí, pero horrible. Pero eso me gusta porque no me apasiona, la verdad es que yo siento que hay que adaptarme y pasar a las cosas que no hacen. Y venía justamente un tránsito donde yo estaba ya como con un agotamiento y no quería mirar, no quería nada, estaba muy dispersa, mi mente estaba muy dispersa. Y otra cosa que me ayudó fue eliminar de pronto ciertos contextos que me hacían daño, ¿no? Como que estoy consumiendo acá, ya va como preguntas más conscientes, que estoy consumiendo acá, así como botando mucha energía en este problemita y lo estoy haciendo muy grande cuando es muy pequeño. Y entonces casi mi jefe me decía algo, yo a estar sonriendo, así tienes razón, últimamente le digo siempre a mi jefe, tienes razón, ya no le discuto, porque yo siempre he sido de defensa, ¿no? Porque yo me digo otra cosa, no, ya. Reactividad. Como que ya la escucho y siento que yo como, sí, tienes razón, bueno, voy a solucionarlo. Entonces como que el otro se queda como que se pasa, se calma, alegre, como que ya no me importa, ya como que te doy la razón porque ya no me importa, como que ya mi ego ya no responde. O sea, ya como que ya la razón ya me parece mejor. Entonces, como una calma. Entonces creo que me he vuelto más consciente de mis acciones, de mi cambio de perspectiva, ¿no? De eliminar hábitos, por ejemplo, responder tan rápidamente, no ser tan reactiva y siempre con dos piedras en la mano y creyendo que lo sé todo, no sé nada. Entonces, ha sido la inversión inteligente, ¿no? Y algo que pues, también en el retiro lo sentí, yo decía, qué chévere poder compartir con gente que también está en las mismas inquietudes, ¿no? Pues obviamente todos tenemos razones diferentes por las que venimos acá, pero de alguna manera convergimos en lo mismo, en que hay la misma esencia. Vale, muchas gracias. Yo tengo por decir que yo también, uno como facilitador, que nosotros somos simplemente instrumentos, ¿cierto? Uno cada que tiene la oportunidad de un proceso formativo, este en particular fue muy coyuntural también para mi vida, que también he pasado por momentos. En este momento vengo de un proceso de 3 años, digamos, complejo en cuanto a procesos de vida. Entonces, es curioso porque uno pensaría que los contenidos que de alguna manera cada formación se van tal vez matizando, pero terminan siendo como ya delineados, digamos, de alguna manera. Y uno
de alguna manera como que tiene ya grabado esa parte de esa información, ¿cierto? Con definiciones inclusive. Pero lo que decía Gretel, puede que ella no tenga el significado concreto de qué es alma, pero de alguna manera ya lo está realizando. Entonces, eso mismo siento que me ha pasado, que gran parte de ese conocimiento que uno ya tiene ahí incorporado como conocimiento, que es bien, lo más importante es que esa realización siempre va siendo como más, de alguna manera, más profunda. Entonces, esta formación para mí también con esa interacción con ustedes, o sea, ustedes me han permitido a mí también crecer como persona, darme cuenta de tantas cosas, de lo que inclusive uno enseña, porque uno a veces enseña cosas y digamos que parte de eso no está 100% o cabalmente realizado, ¿no? Todavía hay matices por realizar. Entonces, como que cada vez es un paso más que uno va dando, acercándose cada vez más a esa posibilidad de realización del conocimiento. Entonces termina uno también teniendo un proceso interno, o sea, que no tan solo ustedes están viviendo un proceso, sino nosotros también, Jorge inclusive también. Precisamente porque uno se crea esa idea de familia, ¿cierto? Porque de alguna manera es una familia el encontrarnos, el tener esas mismas ideas, el hablar, y eso transforma también en uno, siendo desde esta posición que a veces piensa uno que uno simplemente está como que ya mis primeras formaciones, entonces ya realicé todo y como que no, en realidad. Entonces, pues yo les agradezco a ustedes porque en realidad ustedes también hacen parte de mi proceso personal y de mi proceso de crecimiento, ¿vale? Entonces, namaste. Vamos a despedirnos con la terapia de los abrazos, porque esta es nuestro último encuentro. Recuerden que el próximo módulo, bueno, eso lo vamos a hacer, pero digamos que oficialmente ya el próximo mes vamos a tener todo un módulo donde ustedes van a tener básicamente son prácticas. Yo les recomiendo que traten ya que son prácticas, traten de que en sus tiempos vuelvan a retomar conocimiento, no tan solo por memorizar ni por tener una definición, sino en realidad por como recordar y buscar que haya una realización de eso cada vez más, ¿no? Y ya nos veremos al final para planear nuestra graduación. Haremos tal vez otro encuentro, una cena, un lugar donde vayamos para que nos graduemos de este proceso. Abrazos. Abrazos. Todos contra todos. A ti. Sí, puede ser un poquito. Muchas gracias a ti. Sí, puede ser un poquito. Estoy indispuesto. Bueno, chicos, pasen linda noche, sean felices. Recuerden que la felicidad es una decisión personal. Y les deseo lo mejor. Disfruten mucho. No se imaginan. Sí, no se imaginan lo increíble.